Bitácora por el camino. Presenta. Mi crimen favorito. Ambrose Bierce. Después de cometer un atroz asesinato a mi padre, en circunstancias excepcionalmente horribles, fui detenido y sometido a un juicio, que se prolongó durante 7 años. Durante su intervención ante el jurado, el juez de la Corte de Absoluciones destacó que mi crimen era uno de los más espantosos que había tenido que juzgar. En respuesta, mi abogado se puso de pie y dijo lo siguiente: si vuestra señoría me lo permite, la horribilidad o la aceptabilidad de un crimen solo se pueden evaluar en comparación. Si tuviera conocimiento de los detalles del previo asesinato del tío de su señoría, cometido por mi cliente, notaría en su crimen actual, si es que podemos llamarlo crimen, una cierta indulgencia y consideración filial hacia los sentimientos de la víctima. La espantosa ferocidad del asesinato anterior era verdaderamente incompatible con cualquier hipótesis que no fuera la de culpabilidad. Si no fuera por el hecho de que el honorable juez que presidió el juicio era el presidente de la compañía de seguros en la que mi cliente tenía una póliza contra riesgos de ahorcamiento, es difícil imaginar cómo habría podido ser absuelto de manera justa. Si su señoría lo desea, para ilustrar y guiar la mente de su señoría, este desafortunado hombre, mi cliente, estaría dispuesto a relatar los detalles bajo juramento. El fiscal del distrito expresó: me opongo, su señoría. Tal declaración podría ser considerada como evidencia, y los testimonios del caso ya han concluido. La declaración del prisionero debió presentarse hace 3 años, en la primavera de 1881. El juez respondió: desde un punto de vista estatutario, tiene razón, y en una corte de objeciones y tecnicismos obtendría un fallo a su favor. Pero no en una corte de absoluciones. Objeción denegada. El fiscal de distrito recusó: no puede hacerlo, contestó el juez. Debo recordarle que, para presentar una recusación, primero debe lograr transferir este caso a la Corte de Recusaciones, mediante una demanda formal debidamente justificada con declaraciones escritas. Una solicitud con ese propósito, presentada por su predecesor en el cargo, fue denegada por mí durante el primer año de este juicio. Oficial, haga jurar al prisionero. Después de que se me administrara el juramento habitual, hice la siguiente declaración, que impresionó tanto al juez debido a la comparativa trivialidad del delito por el cual estaba siendo juzgado, que no buscó más circunstancias atenuantes. Simplemente instruyó al jurado para que me absolviera. Así, abandoné el tribunal sin ninguna mancha en mi reputación. Nací en 1856 en Kalamazoo, Michigan, de padres honestos y honrados, uno de los cuales el cielo ha perdonado piadosamente, para consuelo de mis últimos años. En 1867, la familia llegó a California y se estableció cerca de Nederland, estableciendo una empresa de salteadores de caminos que prosperó más allá de cualquier sueño de lucro. Mi padre era entonces un hombre reticente y melancólico, y aunque su creciente edad ha relajado un poco su austera disposición, creo que nada, fuera del recuerdo del triste episodio por el que ahora se me juzga, le impide manifestar una genuina hilaridad. 4 años después de haber puesto en servicio nuestra empresa de salteadores, llegó hasta allí un predicador ambulante, que no teniendo otra manera de pagar el alojamiento nocturno que le dimos, nos favoreció con una exhortación de tal fuerza que, alabado sea Dios, nos convertimos todos a la religión. Mi padre mandó llamar inmediatamente a su hermano, el Honorable William Redley, de Stockton, y apenas llegó le entregó el negocio, sin cobrarle nada por la licencia ni por la instalación, esta última consistente en un rifle Winchester, una escopeta de cañón recortado y un juego de máscaras fabricados con bolsas de harina. La familia se trasladó entonces a Ghost Rock y abrió una casa de baile. Se le llamó la Gaita del Descanso de los Santos, y cada noche la cosa empezaba con una plegaria. Fue aquí donde mi ahora Santa Madre adquirió el apodo de la Morsa Galopante. En el otoño del 75 tuve ocasión de visitar Coyote, en el camino a Mejale, y tomé la diligencia en Ghost Rock. Había otros 4 pasajeros. A unas 3 millas más allá de Nederland, unas personas que identifiqué como mi tío William y sus 2 hijos, detuvieron la diligencia.
No encontrando nada en la caja del expreso, registraron a los pasajeros. Actué honorablemente en el asunto, colocándome en fila con los otros, levantando las manos y permitiendo que me despojaran de $40 y un reloj de oro. Por mi conducta nadie pudo haber sospechado que conocía a los caballeros que daban la función. Unos días después, cuando fui a Negerhead y pedí la devolución de mi dinero y mi reloj, mi tío y mis primos juraron que no sabían nada del asunto y afectaron creer que mi padre y yo habíamos hecho el trabajo, violando deshonestamente la buena fe comercial. El tío William llegó a amenazar con poner una casa de baile competidora en Ghost Rock. Como el descanso de los santos se había hecho muy impopular, me di cuenta de que esto sin duda alguna terminaría por arruinarla y se convertiría para ellos en una empresa de éxito, de modo que le dije a mi tío que estaba dispuesto a olvidar el pasado si consentía en incluirme en el proyecto y mantener el secreto de nuestra sociedad ante mi padre. Rechazó esta justa oferta, y entonces advertí que todo sería mejor y más satisfactorio si él estuviera muerto. Pronto logré perfeccionar mis planes y, al compartirlos con mis queridos padres, recibí su aprobación. Mi padre expresó su orgullo hacia mí y mi madre, aunque su religión le impedía participar en quitar vidas humanas, prometió apoyarme en mi éxito con sus oraciones. Como medida preliminar para garantizar mi seguridad en caso de ser descubierto, solicité ser miembro asociado de la poderosa orden conocida como los Caballeros del Crimen. Con el tiempo, fui aceptado como miembro de alto rango en la comandancia de Ghost Rock. Una vez finalizado mi periodo de aprendizaje, se me permitió acceder a los registros de la orden y descubrir quiénes eran sus miembros, ya que todas las ceremonias de iniciación se llevaban a cabo con máscaras. Imaginen mi sorpresa cuando, al examinar la lista de asociados, descubrí que el tercer nombre era el de mi tío, quien resultaba ser el vicecanciller adjunto de la orden. Esta era una oportunidad que superaba mis sueños más audaces, podía agregar a mi plan de asesinato la insubordinación y la traición. Era lo que mi amada madre consideraría como un regalo de la providencia. Por entonces ocurrió algo que hizo que mi copa de júbilo, ya llena, desbordara por todos lados en una cascada de bienaventuranzas. 3 hombres, extranjeros en esa localidad, fueron arrestados por el robo a la diligencia en el que yo había perdido mi dinero y mi reloj. Fueron enjuiciados y, a pesar de mis esfuerzos para absolverlos e imputar la culpa a 3 de los más respetables y dignos ciudadanos de Ghost Rock, se les declaró culpables en base a las pruebas más evidentes. El asesinato de mi tío sería ahora tan injustificable e irrazonable como podía desearse. Una mañana me puse el Winchester al hombro y, yendo a casa de mi tío, cerca de Negerhead, le pregunté a mi tía Mary, su esposa, si estaba él en casa, agregando que había venido a matarle. Mi tía replicó, con su peculiar sonrisa, que tantos caballeros lo visitaban con esa intención y que después se iban sin haberlo logrado, que yo debía disculparla por dudar de mi buena fe en el asunto. Dijo que yo no daba la impresión de ir a matar a nadie, así que, como prueba de buena fe, levanté mi rifle y herí a un chino que pasaba frente a la casa. Ella dijo que conocía familias enteras que podían hacer cosas semejantes, pero que Bill Ridley era caballo de otro pelo. Dijo, sin embargo, que lo encontraría al otro lado del pueblo, en el solar de las ovejas, y agregó que esperaba que ganara el mejor. Mi tía Mary era una de las mujeres más imparciales que he conocido. Descubrí a mi tío arrodillado, esquilando una oveja. Al ver que no llevaba ningún rifle o pistola, perdí el ánimo para disparar, así que me acerqué, le saludé cortésmente y le propiné un fuerte golpe en la cabeza con la culata del rifle. Mis habilidades no fallaron y mi tío William cayó de costado, volteó sobre su espalda, abrió los dedos y tembló. Antes de que pudiera recuperar el control de sus extremidades, tomé el cuchillo que él había estado usando y le corté los tendones. Seguramente saben que cuando los tendones de Aquiles son cortados, el paciente pierde el uso de su pierna, es como si no tuviera pierna alguna. Así que le seccioné ambos tendones, y cuando recuperó el conocimiento, estaba a mi completa disposición. En cuanto comprendió la situación, expresó, Samuel, has logrado vencerme y puedes permitirte ser generoso. Solo te pido una cosa,
que me lleves a casa y me deshagas de mí en presencia de mi familia. Le respondí que consideraba esa solicitud perfectamente razonable y que lo haría si me permitía colocarlo dentro de una bolsa de trigo. Sería más fácil transportarlo de esa manera y si los vecinos nos vieran, causaría menos sospechas. Estuvo de acuerdo, así que fui al granero y traje una bolsa. Sin embargo, resultó ser demasiado corta y mucho más ancha que él. Entonces, doblé sus piernas, forcé sus rodillas hacia el pecho y lo introduje en la bolsa, atándola alrededor de su cabeza. Dado que era un hombre pesado, hice todo lo posible para llevarlo a mi espalda, pero tuve dificultades hasta que llegué a una hamaca que algunos niños habían colgado de una rama de roble. Lo deposité en el suelo y me senté sobre él para descansar, y la visión de la cuerda me dio una feliz inspiración. 20 minutos después, mi tío, todavía dentro de la bolsa, se balanceaba libremente en el viento. Había descolgado la cuerda y atado un extremo en la boca de la bolsa, pasando el otro extremo por la pierna y levantándola a unos 5 pies del suelo. Luego, até el otro extremo de la cuerda alrededor de la boca de la bolsa, y me alegré al ver a mi tío convertido en un hermoso y grande péndulo. Debo agregar que él no estaba del todo consciente del cambio que había experimentado en relación con el mundo exterior. Sin embargo, en justicia a la memoria de ese buen hombre, debo decir que no creo que hubiera dedicado mucho tiempo a un vano agradecimiento. Mi tío William tenía un carnero que era famoso por su ferocidad en toda la región. Vivía en un estado crónico de indignación constitucional. Algún desengaño profundo en su vida anterior había amargado su carácter y había declarado la guerra al mundo entero. Decir que embestía cualquier cosa a su alcance es expresarlo de manera muy suave en cuanto a la naturaleza y el alcance de su agresividad. Consideraba a todo el universo como su oponente, y sus métodos eran los de un proyectil. Luchaba como un ángel contra los demonios, en pleno vuelo, surcando el aire como un pájaro, trazando una trayectoria parabólica y descendiendo sobre su víctima en el ángulo de incidencia que maximizaba su velocidad y peso. Su fuerza, calculada en toneladas cúbicas, era asombrosa. Se le había visto destrozar a un toro de 4 años de un solo golpe en la frente nudosa del animal. No había cerco de piedra que resistiera la fuerza de su embestida descendente, ningún árbol era lo suficientemente resistente, los convertía en astillas y profanaba la oscuridad con el deshonor de sus hojas. Este bruto irascible e implacable, este trueno encarnado, este monstruo de los abismos, había visto yo que descansaba a la sombra de un árbol adyacente, sumido en sueños de conquistas y de gloria. Con miras de atraerlo al campo del honor, suspendía su amo de la manera descrita. Completados los preparativos, impartí al péndulo de mi tío una suave oscilación y, retirándome a cubierto de una piedra contigua, lancé un largo grito estridente cuya nota final decreciente se ahogaba en un ruido como el de un gato protestando, ruido que emanaba de la bolsa. Instantáneamente el formidable lanar se paró sobre sus patas y comprendió la situación militar de un vistazo. En pocos minutos más se había acercado piafando hasta unos 50 metros de distancia del oscilante enemigo, que, ora avanzando, ora retirándose, parecía invitarlo a la riña. De pronto vi la cabeza de la bestia inclinada hacia tierra como abatida por el peso de sus enormes cuernos, luego el carnero se prolongó en una franja confusa y blanca directamente dirigida desde ese lugar, horizontalmente en dirección a un punto situado a unos 4 metros por debajo del enemigo. Allí golpeó vivamente hacia arriba y, antes de que se hubiera borrado de mi mirada el lugar de donde había arrancado, oí un terrible porrazo y un grito desgarrador, y mi pobre tío fue disparado hacia adelante con un cabo suelto más alto que el miembro al que estaba atado. Aquí la soga se puso tensa de un tirón, deteniendo su vuelo y fue enviado atrás otra vez, describiendo, sin resuelto, una curva de arco. El carnero se había caído, un indescriptible montón de patas, lanas y cuernos, pero rehaciéndose y esquivando el vaivén descendente de su antagonista, se retiró sin orden ni concierto, sacudiendo alternativamente la cabeza o pateando con sus patas traseras. Cuando había retrocedido a más o menos la misma distancia que la que había usado para asestar el golpe, se detuvo nuevamente,
Inclinó la cabeza como en una plegaria por la victoria y otra vez salió disparado hacia adelante, confusamente visible como antes, un prolongado rayo blanquecino, con monstruosas ondulaciones y terminado en un vivo ascenso. Esta vez el curso del ataque dio en el ángulo exacto, comparado con el primero, y la impaciencia del animal era tan grande que golpeó al enemigo antes de que éste llegara al punto más bajo del arco. En consecuencia, mi tío empezó a volar dando círculos horizontales de un radio igual a la mitad de la longitud de la soga, que he olvidado decirlo, era de unos 6 metros de largo. Sus alaridos, creciendo al ir hacia adelante y disminuyendo al retroceder, hacían que la rapidez de sus revoluciones fuera más evidente para el oído que para la vista. Era evidente que aún no había recibido ningún golpe vital. La postura que tenía dentro de la bolsa y la distancia del suelo a que estaba colgado, obligaba al carnero a dedicarse a sus extremidades inferiores y al final de su espalda. Como una planta cuyas raíces han encontrado un mineral venenoso, mi pobre tío se iba muriendo lentamente hacia arriba. Después de asestar el segundo golpe, el carnero no había vuelto a retirarse. La fiebre de la batalla ardía fogosamente en el corazón del animal, su cerebro estaba ebrio del vino de la contienda. Como un púgil que en su ira olvida sus habilidades y pelea sin efectividad a distancia de medio brazo, la bestia enfurecida se empeñaba por alcanzar su volante enemigo cuando pasaba sobre ella, con torpes saltos verticales, consiguiendo a veces, en realidad, golpearlo débilmente, pero las más de las veces caía a causa una ansiedad mal dirigida. Pero a medida que el ímpetu se fue agotando y los círculos del hombre fueron disminuyendo en tamaño y velocidad, acercándolo más al suelo, esta táctica produjo mejores resultados, produciendo una superior calidad de alaridos que disfruté plenamente. De pronto, como si las trompetas hubieran tocado tregua, el carnero suspendió las hostilidades y se marchó, frunciendo y desfrunciendo pensativamente su gran nariz aguileña, arrancando distraídamente un manojo de pasto y masticándolo con lentitud. Parecía cansado de las alarmas de la guerra y resuelto convertir la espada en reja de arado para cultivar las artes de la paz. Siguió firmemente su camino, apartándose del campo de la fama, hasta que ganó una distancia de cerca de un cuarto de milla. Allí se detuvo, de espaldas al enemigo, rumiando su comida y en apariencia dormido. Observé, sin embargo, un giro ocasional, muy leve de la cabeza, como si su apatía fuera más afectada que real. Entretanto los alaridos del tío William habían menguado junto con sus movimientos, y solo provenían de lánguidos y largos quejidos, y a grandes intervalos mi nombre, pronunciado en tonos suplicantes, sumamente agradables a mi oído. Evidentemente el hombre no tenía la más leve idea de lo que le estaba ocurriendo y estaba inefablemente aterrorizado. Cuando la muerte llega envuelta en su capa de misterio es realmente terrible. Poco a poco las oscilaciones de mi tío disminuyeron y finalmente colgó sin movimiento. Fui hacia él, y estaba a punto de darle el golpe de gracia, cuando oí y sentí una sucesión de vivos choques que sacudieron el suelo como una serie de leves terremotos, y, volviéndome en dirección del camero, vi acercárseme una gran nube de polvo con inconcebible rapidez y alarmante efecto. A una distancia de 30 metros se detuvo en seco y del extremo más cercano ascendió por el aire lo que primero tomé por un gran pájaro blanco. Su ascenso era tan suave, fácil y regular que no pude darme cuenta de su extraordinaria celeridad y me perdí en la admiración de su gracia. Hasta hoy me queda la impresión de que era un movimiento lento, deliberado, como si el carnero, porque tal era el animal, hubiera sido elevado por otros poderes que los de su propio ímpetu y sostenido en las sucesivas etapas de su vuelo con infinita ternura y cuidado. Mis ojos siguieron sus progresos por el aire con inefable placer, mayor aún por contraste, con el terror que me había causado su acercamiento por tierra. Hacia arriba y hacia adelante navegaba, la cabeza casi escondida entre las patas delanteras echadas hacia atrás y las posteriores estiradas, como una garza que se remonta. A una altura aproximada de 13 a 15 metros, según pude calcular a simple vista, el carnero alcanzó su punto más alto y pareció detenerse brevemente en el punto culminante. Luego, inclinándose de repente hacia adelante sin cambiar la posición relativa de sus partes, se lanzó en picada a una velocidad cada vez mayor.
Pasó muy cerca de mí, literalmente por encima de mí, con un estruendo similar al de un proyectil de cañón, y golpeó a mi pobre tío casi exactamente en la parte superior de la cabeza. El impacto fue tan espantoso que no solo rompió el cuello del hombre, sino también la cuerda que lo sostenía. El cuerpo sin vida del difunto fue arrojado al suelo y quedó aplastado como una pulpa bajo la terrible frente del carnero meteórico. La fuerza de la sacudida hizo que todos los relojes se detuvieran desde Longhand hasta Dachdean, y el profesor Davidson, una autoridad destacada en asuntos sísmicos que se encontraba en las cercanías, explicó de inmediato que las vibraciones se propagaron de norte a sudeste. Sin excepción, no puedo dejar de pensar que en punto a atrocidad artística, mi asesinato del tío William ha sido superado pocas veces. Fin.